más de 70 años atrapado en un cilindro, sin poder mover su cuerpo, sin poder ver su cuerpo. Para muchos esto suena a una tortura medieval, para muchos esto parecería un destino peor que fatal, pero para una persona era su sustento vital, lo que lo mantenía con vida. Sin pulmones que funcionen, una persona simplemente no puede sobrevivir, ya que es por este medio que nuestro cuerpo capta el oxígeno del ambiente y lo puede llevar a los tejidos. Es por esto que a simple vista este cilindro, este ataúd de hierro, en realidad es un pulmón de hierro. Este es el análisis a un caso mundialmente conocido, que lastimosamente llegó a su fin hoy, 13 de marzo del 2024. Esta es la historia de Paul Alexander. I'm ready when you're ready. Sean todos bienvenidos. Nos trasladamos a la década de los 50 en Estados Unidos, específicamente en Dallas, donde hubo un brote de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa ocasionada por un virus, también conocida como parálisis infantil. Es una enfermedad que puede llegar a afectar el sistema nervioso, y no fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se logró identificar y entender esta entidad. A lo largo del siglo XX, la polio causó varias epidemias devastadoras por todo el mundo, imágenes impactantes de hospitales abarrotados y titulares alarmantes nos muestran la magnitud de la crisis. Muchas personas, en especial niños, se vieron afectados y la sociedad luchaba por encontrar una solución efectiva. En esta misma década, los científicos Jonas Salk y Albert Sabin desarrollaron las primeras vacunas para frenar esta enfermedad. Esto nos daría la ventaja en la guerra contra el polio, y gracias a la vacunación masiva, poco a poco se pudo erradicar esta enfermedad. La transmisión de la polio se da por contacto con personas infectadas, y la principal vía es fecal oral o por gota. Es decir, si alguien no tenía sus manos bien aseadas y tenía partículas contaminadas y tocaba el alimento de otras personas, esta se podía propagar. De la misma manera que la hepatitis A o el cólera. Por gota quiere decir que por pequeñas partículas que están en la saliva, ya que el virus estaba principalmente en la saliva y en los intestinos. Es entonces cuando tenemos a un niño de apenas 6 años que se contagió de este virus. Se llama Paul Alexander y su cuadro empezó como si fuera una simple gripe. Presentó dolor de garganta, fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza y dolor de estómago. Los síntomas duraron 5 días y desaparecieron como si fuera una gripe, pero empezaron a aparecer otros síntomas y estos indicaban que algo no estaba bien. Empezó a presentar un fuerte dolor de cabeza que llegó a ser insoportable y le provocaba dolor en sus articulaciones. Su cuello se puso rígido y poco a poco empezó a perder la movilidad del cuerpo. El virus habría infectado sus meninges y luego su médula espinal, afectando específicamente a las neuronas motoras. El daño en el tejido nervioso lastimosamente es irreversible y ahora Paul habrá quedado paralizado de por vida. Within a week, I had lost all of my movement, period. Solo podía mover la cabeza, el cuello y la boca. Paul, con otros cientos de niños, fue trasladado al hospital. Are you worried all the time? Fear. Everybody was so scared of polio. It's a horrible disease. Como estaban en un brote, habían muchas personas afectadas, llegando al Hospital Memorial Parkland. Los padres no sabían qué hacer y los niños empezaron a presentar otro síntoma mortal. No podían respirar. El virus había dañado también las motoneuronas de los músculos respiratorios. Ese simple acto de expandir el tórax para respirar y elevar el diafragma, algo tan simple que lo realizamos de una manera inconsciente, ahora no se puede realizar. Los niños fueron llevados a una sala que tenía unas máquinas enormes. Parecían submarinos pequeños. Ellos no sabían qué era este armatoste con cables. Muchos despertaron ya dentro de la máquina y otros pudieron ver cómo los metían en este ataúd gigante. Esa máquina iba a ayudarlos a respirar. Esa máquina era el pulmón de hierro.
Esta máquina es un ventilador a presión negativa que permite respirar cuando la persona ha perdido la fuerza en sus músculos respiratorios o se han dañado sus nervios, o cuando existe una dificultad para respirar, como en la poliomielitis o el botulismo, y en intoxicaciones por barbitúricos. La manera en la que funcionaba era que la presión negativa se ejercía cuando el pulmón tenía que expandirse, de manera que esta presión negativa es la que expande los pulmones y eleva el tórax, y cuando libera la presión es cuando se expulsa el aire. Imagina que tenemos un cuerpo dentro de una jeringuilla y la apertura es donde está la cabeza y está totalmente sellado. La presión negativa va a forzar que se expanda los pulmones y el tórax, y cuando quiere liberarse, libera el aire y se produce la respiración. Esto funciona muy diferente a los ventiladores modernos, ya que estos funcionan a ventilación positiva. Con el paciente intubado, el respirador va a forzar y mandar aire, con un volumen, una presión y una concentración de oxígeno controlada. Ahora, es claro que esto es un tratamiento, esto no era una medida para que esté permanente. El camino era o recuperarse o tener un desenlace fatal en la máquina. Pero Paul hizo lo imposible. La familia se adaptó a tener esa gigantesca máquina en casa y también tenía un mecanismo manual para mantener la respiración cuando tenían cortes de luz. Claro que a Paul habría que asearlo todos los días, para lo cual inicialmente lo hacían a través de ventanas en el pulmón de hierro. Pero Paul aprendió una técnica de respiración llamada respiración glosofaringia o respiración de rana. Esta consiste en respirar sin usar los músculos del tórax, dando bocanadas de aire. Con el tiempo él aprendería esta técnica y le permitiría salir del pulmón de hierro para realizar estas actividades como cambiarlo y asearlo. Con esto pasaba el tiempo y Paul se iba adaptando a sus tareas cotidianas. Empezaron a adaptar bolígrafos para que él pueda escribir con la boca y pudo culminar sus estudios siendo de los primeros estudiantes en graduarse en Dallas de una manera de educación en casa, y se convirtió en la primera persona en Dallas en graduarse sin asistir físicamente a la secundaria. Obtuvo una beca en la Universidad Metodista del Sur y luego fue transferido a la Universidad de Texas, en Austin, donde tuvo que mudarse con su pulmón de hierro. Para sorpresa de todos y de la ciencia, Paul había desarrollado una respiración glosofaringia tan fuerte que le permitiría estar horas fuera del pulmón de hierro. Pudo visitar muchos lugares, teatros, clubes y, sobre todo, asistir a la universidad. Y finalmente, en 1984 obtuvo su licenciatura en leyes. Y en 1986 empezó a ejercer como abogado. Paul estaría el resto de su vida pegado al pulmón de hierro y saliendo gracias a su respiración de rana. Hasta que en 2015, su gran compañero de hierro, ya obsoleto a la fecha, se averió. Paul hizo un video que se hizo rápidamente viral, solicitando ayuda para que puedan arreglar el pulmón de hierro, ya que esta máquina estaba prácticamente en desuso. Y aquí viene la pregunta principal: ¿por qué Paul no cambió a un ventilador moderno? La ventilación moderna, que es por presión positiva, necesita estar conectada a la tráquea para poder mandar el flujo de aire. Tenemos primero que es un procedimiento invasivo. Esto aumenta el riesgo de infecciones y aparte de que imposibilita a la persona para hablar. Para que una persona pueda hablar, tienen que vibrar sus cuerdas vocales. Para que vibren sus cuerdas vocales, tiene que pasar aire. Si yo tengo una intubación o una traqueostomía, tendría que tapar el flujo de aire para poder emitir alguna palabra. Y eso es algo que Paul no podía realizar porque estaba paralizado. Y al ser un abogado no quería afectar su facultad del habla. Y al estar acostumbrado tanto tiempo a vivir con su compañero gigante de hierro, pues decidió quedarse con él. Y así llegó a sus 78 años. Básicamente toda una vida plena y un envejecimiento saludable. Según lo que informan los medios, la causa del desenlace fue el COVID-19. El COVID-19 fue algo que nosotros vivimos muy de cerca. Esto provoca una neumonía que tiene la posibilidad de convertirse en grave. No existe un determinante que dicte cuándo un COVID va a ser grave. Si bien tenemos factores de riesgo que son diabetes, hipertensión o enfermedades autoinmunes o un asma crónico, he visto casos de personas jóvenes sin ningún antecedente tener las peores neumonías y muchos no lo lograron. Realmente fue una lotería. El COVID-19 tiene un patrón muy particular en las tomografías, en las imágenes. Se lo conoce como un patrón de vidrio deslustrado y esto se le da una clasificación
clasificación llamada CORRATS, que va a depender de qué tan probable sea que sea COVID-19. Sin embargo, el diagnóstico se hace mediante una prueba de PCR con la detección del virus. Muchos se preguntarán por qué su desenlace fue con esto si ya estaba en una máquina de asistencia ventilatoria. Lastimosamente no tenemos el historial clínico para saber exactamente qué sucedió. No sabemos si lo intubaron o si solo fue asistido con oxígeno, no lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es que el pulmón de hierro no modifica la concentración de oxígeno en el aire. Eso lo hace un ventilador moderno. Aún así, no podemos deducir nada. He visto pacientes con las peores neumonías, con pulmones totalmente rígidos que no responden a la ventilación mecánica, sin importar que estén con una membrana de oxigenación extracorpórea. Simplemente no mejoraron. Pareciera que el destino es algo que los médicos no podemos cambiar. Es raro ver a los 4 años de la epidemia un caso de COVID grave, no les voy a mentir. Esto se debe a gran parte a que la vacunación ha atenuado bastante esta enfermedad. Pero lo que no cambiará es el legado que nos deja Paul Alexander. Una historia de total superación, logrando hazañas que una persona normal no lograría. Un viaje en el que muchos se rendirían, pero Paul logró lo imposible. Descansa en paz, Paul Alexander. Yo soy Dr. Weapons y nos vemos en el próximo video. Adiós.